Buenos días a todos. Soy Irene Díez, coordinadora del área de Economía Circular en la Fundación Biodiversidad. Y lo primero, quiero daros las gracias a todos por el interés en este webinar. Ha tenido una altísima acogida y estamos muy contentos de poder estar haciendo esta sesión a la vuelta de vacaciones de Navidad para explicar mejor la herramienta informática que os ayude a preparar y enviar solicitudes a la convocatoria de subvenciones para el impulso de la economía circular en la empresa para el año 2022. Antes de entrar en materia, sí que me gustaría recordaros que este webinar tiene prevista una duración máxima de 1 hora. Tras mi introducción haremos un repaso por el formulario de la mano de Roberto Sánchez, que pertenece al grupo ESIA, que es el proveedor de la herramienta, y al finalizar habrá un espacio para responder a las preguntas sobre este tema. Para ello se ha habilitado una dirección de correo electrónico, que es la que aparece en pantalla o que irá apareciendo a lo largo de la sesión, pero que si queréis tomar nota os indico que es convocatoria EC, ¿vale? De economía circular, convocatoria EC, @fundación-medio-biodiversidad.es, es la que veis en pantalla y irá saliendo. Iremos recogiendo vuestras dudas sobre el webinar y las intentaremos responder al final. Aquellas que no queden respondidas os contestaremos por correo electrónico. Como sabéis, el contexto de esta convocatoria es el PRTR, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y en concreto está dentro de la componente 12 y de la inversión número 3, que constituye el Plan de Apoyo a la Implementación de la Estrategia Española de Economía Circular y a la Normativa de Residuos, que se configuran como los instrumentos fundamentales para el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en todo el despliegue de su política de economía circular, ¿no? A su vez, esta convocatoria de ayudas se enmarca en el PERTE de Economía Circular y en concreto dentro de la línea 2, que es la que denominamos transversal y que diferenciándola de la línea 1, que es la de los sectores prioritarios. Se trata también de ayudas de Estado. Por lo tanto, la convocatoria está sujeta al Reglamento de Exención por Categorías, al 651/2014, que es el que en gran medida marca las reglas del juego de la convocatoria y es el que determina cuestiones tan importantes para vosotros como las intensidades máximas, por ejemplo, o como qué gastos pueden ser subvencionables en algunas categorías de actuación y qué gastos no lo son en otras. En este caso, el competente para resolver la concesión de ayudas, que cuenta con una dotación de 192 millones de euros, también como ya conocéis seguramente, es la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, en aquellas ayudas de menos de 2 millones de euros, y para el resto, para las que superen los 2 millones de euros, que como sabéis podemos alcanzar hasta los 10 millones de euros de ayuda, el titular es la Secretaría de Estado y Medio Ambiente. En este caso, la Fundación Biodiversidad actúa como entidad colaboradora para todo lo relacionado con la gestión de la convocatoria. Somos entidad colaboradora del Ministerio. Bueno, como seguramente también conocéis, la orden por la que se establecen las bases reguladoras y se efectúa la convocatoria se publicó en el BOE el pasado 7 de diciembre, entrando en vigor el día 8. El plazo para presentar las solicitudes es de 45 días, por lo tanto, el último día hábil para enviar vuestra solicitud es el lunes 23 de enero. A las 23:59 horas, ¿vale? Pero siempre os recomendamos que no agotéis el plazo, que intentéis dejar todo volcado unos días antes enviado para que no haya ningún problema y para que estéis tranquilos. Además, el orden de envío, en caso de empate, vamos a decir, en la puntuación de los criterios de evaluación, pues prevalece el orden de entrada de vuestra solicitud. Antes también de entrar en materia y antes de entrar a completar la solicitud, sí creo que es importante que conozcamos algunas cosas, sobre todo que conozcáis bien la convocatoria para no trabajar en balde. Seguro que muchos de vosotros ya lleváis desde el día 7, el día 8, incluso antes, porque hemos tenido alguna sesión previa y demás. Lleváis semanas revisando la convocatoria, dando forma a vuestros proyectos, consultando la documentación, pero también es posible que algunos de los que estáis ahí, hoy sea el primer contacto con la convocatoria y estáis viendo esto como una oportunidad. Y en ese caso, y también para el resto, nuestro consejo siempre es el mismo. Lo primero, leer bien toda la información
para no trabajar en balde. No os recomendamos entrar al formulario, empezar a meter datos, empezar a completarlo, digamos, de una forma desordenada, sin tener claras algunas ideas. Y para eso sí que os voy a dar algunos tips y os dejo con mi compañero Roberto, que será con el que visualicéis mejor todos los pasos del formulario. Pero sí que quería hacer hincapié en varias cuestiones. La primera es que tenéis que leer atentamente las bases reguladoras. Están disponibles en la página web de la Fundación Biodiversidad, en el apartado de convocatorias, entráis a la convocatoria de economía circular y ahí tenéis toda la información. La primera de los documentos son las propias bases y la convocatoria. También os recomendamos mucho que reviséis el documento de el FAQ, ¿no? Las preguntas frecuentes. Este documento incluye gran parte de las preguntas que vosotros o vuestros colegas ya nos han hecho desde el día 7 o que incluso nos habían hecho con anterioridad, cuando la convocatoria, cuando la orden estaba en información pública. Esta es la segunda versión que hacemos de las FAQs. Intentamos actualizar todas las preguntas más habituales y creo que es muy útil que echéis un vistazo ahí porque os va a ahorrar dudas. También es fundamental que confirméis que vuestro proyecto está dentro de la convocatoria, es objeto de la convocatoria y también que vosotros como entidad sois beneficiarios de esta convocatoria. Hablamos de revisar el artículo 3 y 4 de las bases donde dice quién puede ser beneficiario, quién no puede ser beneficiario y también os pedimos que reviséis muy bien el artículo 30 de la convocatoria donde se explican qué proyectos son subvencionables, qué tipo de actuaciones son subvencionables. Os recomendamos siempre que echéis un vistazo al punto 5.4 del anexo 1. Estamos hablando de un artículo, de un punto donde se presenta una batería bastante detallada de resultados y objetivos esperados. Ahí podéis ver si vuestro proyecto contribuye a los objetivos planteados con estas ayudas. Y también fundamental que determinéis desde el inicio si queréis presentar vuestro proyecto de forma individual como empresa o como entidad de economía social individual o en agrupación, ya que esta elección va a determinar también el formulario. Digamos que hace escoger caminos en paralelo. Y entonces es una decisión irreversible que decimos en el formulario, ¿no? Una vez que marcas esa línea, pues se va a pedir una información de la línea que hayas marcado. Si vas por individual tienes que reportar una información, si vas por agrupación tienes que reportar otra. Por eso es importante que este tipo de cosas las tengamos claras desde el principio. También os recomendamos que identifiquéis cuál es la intensidad máxima de la ayuda que os corresponde. Es decir, qué porcentaje del presupuesto total me van a subvencionar, ¿no? Si soy beneficiario. Los porcentajes varían, pueden variar desde un 25% hasta un 60%. En función del tipo de actuación que vais a hacer, de la categoría de actuación, de si es un proyecto de I+D o no, y también en función del tipo de entidad que seáis. Por lo tanto, sí que os recomendamos que echéis un vistazo tanto al artículo 32 de la convocatoria como a una tabla bastante resumen que hemos intentado plasmar en las propias FAQ y que tengáis claro cuál es la intensidad máxima que me corresponde, cuál es la intensidad máxima de la ayuda que puedo llegar a recibir, para luego no llevarnos a chascos o creía que iba a conseguir esta cuantía y al final, bueno, pues evitar este tipo de problemas, ¿no? Y por supuesto también revisad los plazos de ejecución. Los plazos de ejecución sabemos que son muy ajustados, sobre todo para los proyectos pequeños. Pequeños me refiero a cuantía, los proyectos que van a recibir menos de 400.000 euros tienen que finalizar antes del 31 de diciembre de 2023. ¿Vale? Entonces, confirmad que vuestro proyecto encaja con esos plazos de ejecución. En ningún caso se podrá superar el año 2025. Entonces, por favor, revisad también ese artículo 36. Y también, y por último, y no menos importante, revisad bien toda la documentación. Hay una documentación que es preceptiva, que es obligatoria, que es para todos también, incluso para todos los miembros de la agrupación, si vais en agrupación, y hay una documentación optativa. Pero toda es importante porque la documentación optativa en gran medida es la que os va a aportar los puntos en los criterios de evaluación. Entonces es fundamental que presentéis todo esto y que no lo dejéis para el último momento. Muchos de ellos son declaraciones responsables que hay que firmar con anterioridad y la tenéis disponible en
en el propio formulario de acceso, ahora lo va a explicar mi colega Roberto, y también lo podéis ver y echar un vistazo a cuál es la documentación para que probablemente otras personas del equipo puedan ayudar en la preparación de esa documentación en las FAQ, en el anexo A de las FAQ, que como os decía están disponibles en la página web de la Fundación Biodiversidad. Podéis ver toda ese checklist de la documentación y podéis ir preparando todos los documentos propios y las declaraciones responsables que tenéis que firmar. Y con esto, pues nada más, os dejo con Roberto para que os explique el formulario. Insistir mucho en que estamos a vuestra disposición estos días que quedan para resolver las dudas y que consultéis esta documentación. También tenéis una guía del solicitante que hemos colgado recientemente para que os ayude y para que podáis ir visualizando todos los pasos para completar el formulario y para enviarlo correctamente. También informaros de que esta sesión se está grabando y que va a estar disponible para que la podáis volver a consultar. Nada más por mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Irene. No sé si se me oye bien y se me oye correctamente. Eh, Dar las gracias a Irene por la buena explicación que nos ha dado y a continuación os ponemos a vuestra disposición una presentación en la que os vamos a ir informando paso a paso y las principales características del formulario. Voy a proceder a compartirla. No sé si me estáis viendo. Vale. Sería el inicio de la explicación del formulario. Antes de nada, deciros que este formulario o esta presentación, este tutorial, está enfocado para todas aquellas personas que, por así decirlo, no han trasteado mucho en la herramienta y empezarían prácticamente con básicas de usuario. Como sabéis, la convocatoria está basada en unas bases que se publicaron convocatoria como las bases del pasado año y la web que la veis aquí en biodiversidad.es. En esa página web se podría acceder tanto a las bases como al inicio del formulario. Que ver con las bases, tenéis un correo a vuestra disposición de preguntar todas estas cuestiones. Sería economía circular, lo veis aquí abajo en la pantalla, @Fundación Biodiversidad. Una vez que hayáis checado las bases y la convocatoria, como os ha dicho Irene, es muy importante ver todos los objetivos, los requisitos, etcétera, ya podréis acceder a lo que sería la presentación del formulario. Como estamos diciendo que sería una presentación inicial de un usuario, un solicitante que quiere realizarlo por primera vez, tendríais que acceder a la página web de Fundación Biodiversidad para comenzar a realizar esta solicitud. Aquí os ponemos unas notas muy importantes, que las solicitudes solo se podrán presentar a través de esta herramienta y en la página web, como veis aquí arriba, y no se aceptarán propuestas enviadas en otros formatos o por otras vías. Bajo ningún concepto, evidentemente, se admitirán solicitudes vía mail. Muy importante en el formulario. El formulario, como os decimos, solo está disponible en la web de la Fundación Biodiversidad y se puede hacer solamente previa firma electrónica, por presentación por firma electrónica. Esta firma electrónica puede ser para acceder, puede ser cualquier certificado electrónico, pero para realizar la firma del formulario solo lo puede hacer el representante de la entidad, ya sea individual o en agrupación. Solo se admitirá una solicitud por proyecto y el máximo de solicitudes por entidad, es decir, por CIF,
solo se admitirán 2 solicitudes. Ya sea, tenéis que tener esto en cuenta porque ya os presentéis de forma individual, por entidad individual o en una agrupación con otras entidades. Muy importante a efectos de solicitud del formulario y de la herramienta. Tenéis a vuestra disposición un mail en el que podéis solicitar todo tipo de aclaraciones o cuestiones o dudas sobre el formulario y sobre la herramienta. Lo veis aquí abajo, soporte fbiodiversidad@oesia.com. También tenemos a vuestra disposición un teléfono con una extensión específica para realizar todo este tipo de cosas. Una vez os hemos dado estas pequeñas nociones de en qué consistiría la solicitud, ya pasaríamos a lo que es la página web, a la propia página web de Fundación Biodiversidad, la que veis aquí arriba. Y una vez dentro tendríamos que acceder al apartado de convocatorias. Lo veis aquí en un recuadro en rojo. Una vez que hemos entrado a ese apartado de convocatorias, pulsaríamos en abiertas y pulsaríamos luego buscar. Una vez que nos haya buscado, nos daría las que ahora mismo están abiertas. Evidentemente, una de ellas es esta convocatoria de la que estamos hablando. Pulsaríamos encima del recuadro y accederíamos a lo que es la propia información de la convocatoria. Esto es muy importante, como os ha dicho Irene, puesto que aquí tenéis tanto los recuadros en rojo, lo veis ahí, la fecha de fin de la posibilidad de la convocatoria, de realizar la solicitud, y como os ha dicho Irene, muy bien explicado, disponéis las bases de la convocatoria, preguntas frecuentes para chequear toda la información sobre los objetivos, requisitos, etcétera. También hay otras guías, la guía de perspectiva de género y la guía del solicitante que os ha comentado Irene, y ahora mismo también tendremos el enlace de esta webinar que estamos efectuando ahora mismo. Una vez que hayamos chequeado y nos hayamos descargado, veis que tenéis la posibilidad de descargarlo, la información que nos interese, pulsaríamos presentar solicitud en el recuadro en rojo y ya accederíamos a la propia convocatoria. En la propia convocatoria, muy importante, volvemos a recargar las fechas de fin de la posibilidad de efectuar la solicitud, y muy importante el apartado de documentación. En este apartado veis todos los diferentes anexos que vais a tener que presentar una vez rellenados en el apartado de documentación de la solicitud. Una vez que os hayáis descargado todo esto y lo hayáis chequeado, podríamos ir directamente a crear solicitud en el botón que está ahora mismo marcado con cuadro en rojo. Y antes de empezar lo que sería el propio formulario, os queremos hacer unas apreciaciones muy importantes. Algunas de ellas ya las hemos comentado en un inicio, pero queremos, porque por su importancia, remarcarlas. Para poder la solicitud solo podréis acceder o poder empezar a rellenar el formulario si disponéis de un certificado electrónico válido. Una vez que hayáis accedido con este certificado electrónico, se solicitarán unos datos de contacto. En los datos de contacto estos son importantes, puesto que será la persona con la que se hagan las comunicaciones y las notificaciones. Una vez que hayáis accedido a esto, se os solicitará la cláusula de protección de datos de carácter personal, que solamente se hará la primera vez que accedáis a la herramienta. No se hará de nuevo en las posteriores ocasiones que accedáis para seguir rellenando el formulario. Tienen que tener en cuenta que este certificado electrónico, tienen que tener todos ustedes en cuenta que el certificado electrónico puede ser diferente de la persona que entra a la persona que lo va a firmar. En este sentido, para rellenar el formulario podría ser una persona, y en la firma única y exclusivamente siempre va a ser el representante legal de la entidad o de la agrupación. Una vez hechas estas apreciaciones, ya estaríamos en la pantalla principal del formulario. Aquí, como pueden ver, aparecen dos posibilidades. La primera vez que se entra va a ser siempre por certificado electrónico, y si luego va a ser diferentes personas las que rellenen el formulario, tienen posibilidades de solicitar un usuario y una contraseña. Este usuario y contraseña lo pueden solicitar directamente al correo electrónico que les ponemos aquí abajo, que es soporte-fbiodiversidad@osia.com. Como pueden ver, les ponemos en recuadro
En recuadro, pues la explicación que les hemos dado y cómo poder solicitar este usuario y esta contraseña. Esto es muy importante cuando se tienen que rellenar diferentes hojas o pestañas del formulario por diferentes personas o diferentes áreas dentro de la propia entidad. Una vez que hayan solicitado, hayan entrado por certificado y hayan solicitado este usuario y contraseña, este se enviará a la persona de contacto que se haya logado con certificado. Una vez hecho esto, pasaríamos al siguiente paso. Y como pueden ver, tendríamos la posibilidad de crear una nueva solicitud, y este tutorial está destinado principalmente para las creaciones de nueva solicitud, pero les queremos recordar que es muy importante que tengan en cuenta que una vez que hayan creado una solicitud, pueden consultar y seguir rellenando datos en el apartado de consultar solicitudes, puesto que hasta que no se firme, en este apartado estarán todos los borradores que hayan creado ustedes o el borrador que quieran rellenar por diferentes personas para seguir avanzando en el formulario. Les recordamos de nuevo que siempre tienen a su disposición un teléfono de contacto y un mail para realizar las solicitudes o por problemas técnicos que tengan en el rellenado del formulario. Acto seguido ahora les vamos a explicar un poco lo que verían cuando hayan rellenado una solicitud o se hayan dado de alta un formulario. Aparecería en este apartado de consultar solicitudes una vez que se hayan logado. Como pueden ver aquí en la esquina inferior aparece quién está logado, en este caso estaría logado como usuario, pero si estuvieran logados como certificado electrónico, les va a aparecer ahí su certificado electrónico. Acto seguido vamos a ver la opción de consultar solicitudes. Como pueden ver, aquí en la opción de consultar solicitudes aparecerían todos los estados de los borradores que ustedes hayan ido rellenando, y para seguir complementando el que les interese, pues simplemente en el recuadro de complementar. Aquí ven el estado en la parte de arriba, el número de expediente que se le ha dado al borrador, la descripción y la situación en la que se encuentra. En esta pestaña aparecerán tanto las solicitudes que estén en borrador, o si esa solicitud ya hubiera sido firmada y enviada, aparecería en estado abierto, y les indicamos ahí un recuadro en blanco. Vale. A continuación, como pueden ver, les aparece también en la esquina superior la posibilidad de quién está logado en ese momento, si es usuario certificado, y la posibilidad de cerrar la sesión. A continuación les mostramos el pantallazo para entrar a crear la primera solicitud, que es en la que se va a basar los siguientes pasos. Una vez que entremos ahí a la solicitud, antes de empezar a rellenar, les vamos a hacer un pequeño tutorial sobre los principales símbolos que se van a encontrar dentro del formulario y el significado de estos. Como pueden ver, en el primer lugar, el formulario existe una serie de hitos que van desde hasta el 14, navegables, por lo tanto pueden moverse por cualquiera de estos hitos para ir enfocando la información que les interese rellenar en ese momento, y estos hitos indican el flujo completo del formulario hasta su firma. ¿De acuerdo? El siguiente símbolo principal dentro del formulario es que se van a encontrar campos con un asterisco. ¿Esto qué quiere decir? Que estos campos son obligatorios, totalmente obligatorios. Les ponemos ahí dos ejemplos. Si no se han rellenado estos campos, no se podrá finalizar ni firmar la solicitud. Si no se hubieran rellenado por el motivo que sea, los pueden rellenar con siguientes pasos o nuevos accesos según los vayan complementando, porque este campo obligatorio significa que lo tiene que rellenar para su firma, pero los pueden ir rellenando en el tiempo que ustedes necesiten. Por lo tanto, significa que no se ha complementado el dato, o que ese dato a veces no cumple el valor. Si ustedes intentan meter letras en un campo que es numérico, pues evidentemente no les va a dejar. Los siguientes campos que les mostramos con un pequeño resumen dentro del formulario es, como pueden ver, el dibujito del calendario, y ahí sería un campo que es rellenable a través de calendario.
De los 4 que les mostramos, los más importantes, los 2 últimos, que la flechita hacia abajo significa que son opciones desplegables, que pueden elegir una o más de una para seguir avanzando en el formulario. Y el último sería el campo de número de caracteres máximos a rellenar dentro del formulario. Estos pueden ser alfanuméricos o numéricos. Quiere decir, esta cantidad que les ponemos ahí de ejemplo es el tope máximo permitido para rellenar en ese campo. Por lo tanto, si tienen que redactar, ténganlo en cuenta a la hora de redactar, puesto que este espaciado también, estos campos que les ponemos ahí tasados, también incluirían los espacios. El siguiente símbolo que les va a aparecer dentro del formulario es el que aparece en fondo en gris con letra en blanco, que es un texto emergente. Cada vez que exista un campo en el que haya una explicación, un texto emergente, una explicación complementaria, con poner el cursor encima de ese campo se les habilitaría, les aparecería de forma emergente la explicación con esa apariencia que les decimos aquí. Ya en los 2 últimos están enfocados principalmente al apartado de documentación, a la anexión de documentación. Les van a aparecer en las diferentes hojas de los formularios la posibilidad de incluir formación. Si pulsando encima de desplegar para ver la información necesaria, se habilitaría toda la documentación que se permite anexar en el formulario, y sobre todo también les va a aparecer la que es obligatoria. Y por último, como ustedes saben y ya están habituados, la opción de la nube con la flechita hacia arriba es la posibilidad dentro del formulario de subir los ficheros que se necesiten adjuntar. Estas primeras premisas sobre el formulario para que ustedes se vayan familiarizando con ellas. A continuación ya veríamos lo que es la pantalla principal del formulario y estaríamos en el paso número 1, que es contacto. Estos datos de contacto que aparecen aquí con los recuadros, es muy importante que los tengan ustedes en cuenta, puesto que esta persona de contacto que pongan ahí será la persona con la que se van a hacer todas las comunicaciones y las notificaciones que tengan que ver con el formulario. En el caso de una agrupación, la persona de contacto es aconsejable siempre que sea el representante del grupo. A continuación les damos unas pequeñas nociones sobre el flujo. Como pueden ver, son 14 hitos que van a tener que ir rellenando, pero algunos de ellos solo los tienen que rellenar si el solicitante es una persona, una entidad individual, o si en otro caso se presenta como solicitante en agrupación. Los hitos que ven ahí arriba son navegables, por lo tanto pueden ir a cualquiera de ellos navegando para adelante, para atrás, pero muy importante para ver la información que en esa hoja se les va a solicitar, pero a efectos de rellenar la información de esa hoja, la hoja en la que estén, es muy importante que tengan en cuenta que solo va a grabar los datos una vez que hayan pulsado el botón de siguiente en la propia hoja, porque si no estarían navegando, pero los datos que ustedes crean que hayan metido ahí, si no pulsan siguiente, no van a quedar grabados y se van a ir a otra hoja y luego vuelven a en la que estaban y no estarían los datos grabados. Nociones importantes para la navegación. Como les he comentado, en primer lugar habría quién está logado en ese momento, que lo verían en la esquina superior. También muy importante el botón volver o siguiente, sobre todo para grabar los datos. Y el botón de volver al inicio si quisieran volver otra vez al inicio del formulario. Esta sería la pantalla principal en la que, como les comentamos, tendrían que empezar a rellenar los datos de contacto. A continuación, muy importante, en la portada o la hoja número 2. En esta hoja es donde el formulario va a enrutar si su petición es por solicitud individual o por agrupación. Esto lo tienen que tener en cuenta a la hora de cómo quieren presentar la solicitud o el proyecto. Tengan en cuenta que les subrayamos otros campos importantes que también son en esta portada. Están con un borde azul, como pueden ver, el de solicitud o el de agrupación, que es el principal, y luego tendrían la posibilidad de, con el desplegable, rellenar qué categoría de proyecto van a presentar.
Como pueden ver ahí se muestran las principales, en este caso las 4 que existen, y otras desplegables que tendrían que rellenar dependiendo de la casuística de su formulario. Importante ya tener en cuenta, como decimos, el campo de presupuesto, puesto que tiene que coincidir lo que pongan ahí con el que luego vayan a indicar en la hoja o pestaña número 11, que es de presupuesto. También a efectos de fecha, como ya os comentó un poco Irene, evidentemente la fecha de inicio siempre va a ser posterior al 8 de diciembre del 2022 y la fecha de fin, en todo caso, como tope sería el 31 de diciembre del 2025. Abajo les ponemos una serie de apreciaciones en el que les comentamos como importante, que ya les comentó Irene, que dependiendo de si aquí mismo en esta portada ponen que el inicio de la solicitud es solicitud individual, esto va a ser irreversible y no lo van a poder cambiar más adelante. Y les enrutará dentro de los hitos que hay aquí, les irá enrutando si ustedes han elegido solicitud individual o han elegido agrupación, puesto que las siguientes pantallas que se van a mostrar, algunos de los campos ya van a estar capados dependiendo de lo que hayan puesto en esta portada. A continuación estaríamos en la portada número 2 y entraríamos a lo que es la solicitud de entidad individual. Como pueden ver, aquí habríamos elegido solicitud individual y en la siguiente pasaríamos a la pestaña número 3, puesto que directamente el formulario nos llevaría aquí. ¿Esto qué quiere decir? Que si hemos elegido solicitud individual, en el flujo, una vez que hayamos elegido aquí, nos dará la posibilidad en la pestaña número 3 de rellenar los datos de solicitud de entidad individual y luego nos saltaría, una vez que hayamos rellenado estos datos en esta pantalla, los datos necesarios, que como pueden ver están enmarcados en azul, nos saltaría directamente el formulario a la hoja número 6 de inversión, ¿de acuerdo? El 4 y el 5 estarían destinados en exclusiva para solicitudes de agrupación. Por lo tanto, si hemos elegido solicitantes, saltaríamos, después de rellenar los datos correspondientes, saltaríamos a la página número 6. Y si en la portada o hoja número 2 hemos elegido agrupación, saltaríamos directamente a la hoja número 4 para empezar a rellenar los datos de solicitud de agrupación. A continuación se lo mostraremos, pero queremos anticipárselo un poco. Como pueden ver, en solicitante estamos dentro de solicitud de entidad individual. Hay una serie de datos que son importantes que tiene que rellenar, evidentemente los que le aparece aquí en el desplegable, y recuerden que siempre tienen campos con asterisco, que son los campos obligatorios que tienen que rellenar en todo caso. Importante ya tener en cuenta, una vez que hayan elegido el tipo de entidad que presenta la solicitud, también la categoría sería el siguiente requisito, y muy importante el CIF. Les ponemos ahí una nota. Este CIF tiene que tenerlo en cuenta a la hora de efectuar las solicitudes de estas ayudas, puesto que solo se permiten 2 por CIF, ya se presenten estas de forma individual o en agrupación. Esto es muy importante y lo tiene que tener en cuenta. ¿Qué nos va a pasar si, como les comentamos, yo intento navegar, he empezado a realizar la solicitud por entidad individual e intento navegar por el flujo que hay en la parte superior de la pantalla, intento navegar y llegar hasta la hoja número 4, solvencia, o número 5, que son destinados para solicitudes de agrupación, nos va a saltar un mensaje, como pueden ver ahí abajo, en el que dice que su tipo de solicitud no requiere esta información. Eso lo tienen que tener en cuenta. De todas formas, el formulario es intuitivo, y si en la portada número 2 han iniciado la solicitud por agrupación, les va a ir enrutando. Si lo han iniciado por entidad individual, les va a ir enrutando los campos que van a necesitar posteriormente. Pasaríamos al siguiente apartado. Recuerden, dentro de solicitud
del apartado de solicitud de entidad individual, lo más importante sería en esta primera pantalla, y con el scroll dentro del formulario se desplazarían, tendrían que rellenar todos los datos hacia abajo, todos los campos que hay obligatorios, y llegaríamos a un apartado importante que es la documentación a adjuntar dentro de la solicitud de entidad individual. Esta documentación es la documentación obligatoria para esa entidad individual. Como pueden ver, aquí les ponemos una serie de anotaciones y de recuadros con la importancia. Les ponemos un ejemplo de texto emergente. Si yo me pusiera con el cursor ahora mismo aquí en actividades complementarias, me saldría este mensaje de qué tengo que rellenar ahí o qué tengo que escribir ahí, qué información tengo que poner ahí. Como decíamos, llegaremos con el scroll hacia abajo aparecería la documentación a adjuntar dentro de solicitud individual. Muy importante de esta documentación, tenganlo en cuenta, que los documentos adjuntos se permite un máximo de 25 megas por documento. Por lo tanto, ténganlo en cuenta a la hora de subir ese archivo. Se admiten todo tipo de formatos, pero es preferible que los adjunten en formato PDF. Una vez que llegaríamos a este apartado, como les comentábamos, pulsaríamos en desplegar la documentación necesaria, y se nos habilitaría en la siguiente pantalla toda la documentación necesaria que tenemos que adjuntar. Importante, tengan en cuenta lo que ahora mismo aparece en rojo. En todo caso, aunque no les apareciera en rojo, siempre va a tener un asterisco. Significa que es documentación obligatoria para el solicitante, en este caso para la entidad solicitante. Hay otro tipo de información que se puede adjuntar, que no es obligatoria. En el caso, por ejemplo, les ponemos un ejemplo de certificado de expulsión, su contrato específico de inserción. Ese es en el caso de que justo en la pantalla anterior, aquí en el recuadro en rojo, hayan rellenado el nombre y apellidos de la persona con contrato de inserción social. Si evidentemente añaden ahí más de una persona, tendrán que adjuntar más de un certificado en este apartado que ven aquí de adjuntar los certificados. Mucha de esta información, si no tiene asterisco, se les va a poner una nota. Por ejemplo, el ejemplo que les ponemos, acreditación de cumplimiento de obligaciones tributarias, que les indicamos en el caso de no adjuntar el documento, autoriza al órgano concedente que obtenga de forma directa dicha acreditación a través de certificados electrónicos. Siempre van a tener una explicación dentro de la propia documentación a adjuntar. Como pueden ver, la parte de adjuntar documentación es muy amplia. Por favor, ténganlo en cuenta a la hora de revisar la que es obligatoria. Y les hemos puesto unas notas para que resulten más cómodos. Por ejemplo, en declaración responsable, estas declaraciones, en la parte de convocatoria del inicio del formulario, les indicamos que había unos anexos. Sería ese anexo que se tendrían que haber descargado, rellenado, y una vez que lo hayan rellenado lo adjuntarían en este apartado. La forma de adjuntar la documentación, pues bueno, como ustedes ya están muy habituados, pero bueno, les damos una pequeña explicación. Sería pulsando en arrastrar o seleccionar ficheros a subir, se les habilitaría dentro de su PC la opción de dónde tiene usted el documento a adjuntar y elegir el documento en cuestión, y así lo podría subir. Seguiríamos avanzando en lo que es la documentación. Tendríamos una documentación complementaria. Siempre estamos en solicitud de entidad individual, y les recordamos que el tamaño máximo del documento adjunto sería 25 megas. Ahí también les damos una pequeña explicación de cómo subirlo, que ya se lo hemos indicado. Una vez que hemos rellenado el apartado de solicitante, como pueden ver en la portada, les indicamos anteriormente que teníamos la opción de elegir el formulario vía solicitud entidad individual y vía solicitud agrupación. Es ahí en portada, en la hoja número 2, donde tenemos que elegir ese tipo de solicitud que vamos a hacer. Ya les hemos explicado un poco en la parte de solicitud entidad individual, y una vez que en la portada
hubieran elegido que esa solicitud que están presentando en ese momento es solicitud por agrupación, directamente después de portada les pasaría el formulario automáticamente, si están haciendo una solicitud por agrupación, a la hoja número 4, que es dedicado a solvencia. Esta es dedicada a la entidad que va a demostrar dentro de la agrupación la solvencia técnica, ¿de acuerdo? Les ponemos unas notas ahí en recuadro, que en esta pestaña se deberá indicar todos los miembros que componen la agrupación y la información de su representante. Además, la información básica sobre la entidad que va a demostrar la solvencia técnica. Importante a tener en cuenta también, les recordamos el CIF, por lo que les comentamos de que solo se permiten 2 solicitudes por CIF, ya sea en la solicitud presentada por agrupación o en individual. Les ponemos ahí un recuadro en azul para que se den cuenta de la importancia del campo. Tendrían que rellenar estos datos y con el scroll desplazarse hacia abajo hasta lo mismo que en el apartado de solicitud de entidad individual, hasta llegar a la documentación a juntar. En este apartado sería tanto la necesaria como la obligatoria. Como pueden ver, les hemos puesto en recuadro que esta sería la preceptiva por la entidad que presenta la solvencia técnica. No les destacamos mucho más, puesto que esto funcionaría exactamente igual para la solicitud de agrupación como para la solicitud de entidad individual. La forma de hacerlo es la misma y también les ponemos unas pequeñas notas de los documentos a tener en cuenta. Importante siempre los que tienen los campos o documentos que tienen asterisco, puesto que son obligatorios. Como pueden ver, este sería el campo que finaliza con la solicitud de agrupación. Y pasaríamos, estamos en la hoja número 4 de solvencia. La siguiente sería también para rellenar, si han presentado una solicitud en la agrupación, pasaríamos a la hoja número 5, que tendría que rellenar siempre las solicitudes de agrupación, y el funcionamiento es un poco el mismo. Aquí este apartado está dedicado para los miembros de la agrupación, excepto la entidad que demuestre la solvencia técnica, que sus datos los ha tenido que rellenar en la hoja previa número 4, llamada solvencia. Importante también aquí el CIF que pongan a efectos de lo que les comentamos de las solicitudes. El funcionamiento es el mismo. Dentro de la hoja de agrupación rellenarían todos los miembros de la agrupación, y si tienen que añadir otros miembros, hay un botón destinado a añadir entidad tantas veces como lo requieran. Les ponemos unas pequeñas notas ahí, que esta hoja número 5 solamente es para solicitudes de agrupación, para que lo tengan en cuenta, y se rellenará, no se podrá complementar por solicitudes individuales, puesto que va a quedar capado, y aquí pues les rellenaría tanto la información básica del resto de la agrupación. El funcionamiento en cuanto a la documentación a juntar es lo mismo que les hemos comentado en los casos anteriores. En este caso sería para la documentación a juntar por los miembros de la agrupación. El funcionamiento es el mismo. Los campos obligatorios tienen un asterisco. Y llegaríamos a la finalización de lo que es el formulario, después de este apartado de documentación que les hemos dicho, para añadir los miembros de la agrupación, tantos como requieran. El campo específico les aparecería aquí al final del formulario, por eso les hemos puesto unas flechas para que se den cuenta que después de pulsar con el scroll hacia abajo y rellenar la documentación, aquí es donde les aparecería la posibilidad de añadir tantas entidades en la agrupación como requieran. Muy importante para grabar los datos, como les dijimos al principio, el botón de siguiente. Y los documentos, les recordamos que siempre tienen un tamaño máximo de 25 megas. Pasaríamos a la siguiente hoja, y aquí les volvemos a hacer un pequeño resumen para que lo tengan en cuenta a la hora de navegar por el flujo o de rellenar los siguientes datos en el formulario. Importante, en la hoja número 2, portada,
Les recordamos que es donde tienen que iniciar o elegir si su solicitud es por entidad individual o por agrupación. Si eligen solicitud individual, directamente de portada pasaría a hoja solicitante número 3, y de esta, una vez que hayamos rellenado los datos, pasaría directamente a inversión, a la número 6. Si hemos elegido solicitud por agrupación en portada, en la hoja número 2, pues pasaríamos directamente a la hoja de solvencia y de esta a la hoja de agrupación. Y una vez que hayamos rellenado estas dos hojas, ya directamente accederíamos a la hoja de inversión, que es en donde nos encontramos ahora mismo. En esta hoja de inversión es fundamental, puesto que ahí se describe lo que es el proyecto de inversión. Tiene unos campos que ya vienen tasados, como ven ahí les hemos puesto un ejemplo, que está como en un gris tenue, significa que ese campo ya está tasado, viene capado de antemano por la solicitud que nosotros hayamos iniciado previamente. Si es por entidad individual o si es por agrupación, aquí aparecerán unos datos que nosotros hemos rellenado en la hoja de portada. Luego nos dejará elegir el desplegable dentro de la subcategoría y rellenaríamos los datos específicos como con asterisco que nos requieran como obligatorios. Seguiríamos describiendo un poco lo que es el emplazamiento del proyecto y toda la información que aparece en esa hoja. También tienen un apartado de adjuntar información aquí en la hoja de inversión. Les recordamos que el tamaño máximo del documento adjunto serían 25 megas y la forma de hacerlo también les ponemos un pequeño ejemplo ahí. Si necesitaran añadir emplazamientos dentro del proyecto, pues tendrían también su hoja de añadir emplazamiento, su botón específico de añadir emplazamientos, y si se han equivocado por el motivo que sea o deciden borrarlo, también de borrar el emplazamiento. Seguiríamos avanzando en el formulario. Ahora vamos a ir un poco más rápido, puesto que en los primeros pasos son un poco más complicados de rellenar, y llegaríamos a la hoja dentro de inversión. Estamos todavía en la hoja 6, dentro de inversión. Tendríamos como campos también muy importantes, avanzado después del apartado de documentación, el apartado de sustancias, materiales, productos y residuos. Aquí aparece un desplegable. Estos desplegables tienen más de los campos que aparecen ahí, por eso les hemos puesto una flechita, puesto que ustedes tienen que elegir. En el caso en cuestión puede ser uno o más de uno, tienen que ir eligiendo los que necesiten para facilitar esa información. También es importante las obligaciones ambientales, les hemos puesto ahí una nota, y con esto finalizaríamos el apartado, la hoja de inversión. Entraríamos en la hoja de documentación. Esto es importante, esta hoja de documentación es diferente a la hoja de documentación que hemos tenido que rellenar tanto en solicitud individual como en solicitud en agrupación, puesto que aquí es específico para la documentación referente al proyecto, ¿de acuerdo? Tienen una serie de documentación ahí que se les va a solicitar, una serie de campos. Recuerden, los que no tienen asterisco no son obligatorios, pero eso no quiere decir que no sean puntuables y que sean necesarios adjuntar para demostrar la documentación referente al proyecto. El tamaño máximo de la documentación del documento adjunto siempre va a ser 25 megas y es aconsejable que sea en formato PDF, aunque admite otros formatos. Seguimos avanzando y llegaríamos a la pestaña número 8, que es el marco lógico. El marco lógico es la memoria del proyecto y todo lo que tiene que ver con la memoria del proyecto. Aquí se les va a solicitar una serie de información que tiene que ver con la lógica de la intervención de su proyecto. En esto se incluirá pues una contextualización en el que se le van a solicitar datos de la problemática, finalidad, antecedentes, capacidad transformadora, análisis de sinergia e innovación del proyecto. Es importante que tengan en cuenta los campos en rojo o los campos con asterisco, puesto que son obligatorios. Pasaríamos a la hoja número 9, que son los resultados. Esta hoja está dedicada en exclusiva para tanto los resultados cualitativos como cuantitativos de su proyecto y la consonancia de su finalidad. Aquí también se les van a solicitar
unos resultados, muy importante a tener en cuenta, puesto que cada resultado determinará, en cada uno de estos habrá que determinar los indicadores que luego permitan hacer el seguimiento del proyecto. Importante los botones de añadir indicador o añadir resultado, tantos como necesiten. Luego tendrán que ir rellenando pues con los campos de desplegable la opción que ustedes en este momento quieran elegir. Aquí les aparece en el recuadro un ejemplo, pero como pueden ver, desplegándose hacia abajo en el formulario in situ, habría muchos más campos. Este sería para el apartado resultados, y con resultados pasaríamos a la siguiente hoja. Una vez que los hayamos rellenado, les ponemos también en grande, en apartado, en recuadro en rojo, la importancia de los campos a tener en cuenta y los desplegables a elegir. En esta hoja está dedicada para introducir los datos referentes a las actividades programadas en el proyecto. Una vez que deben estar vinculadas a cada uno de los resultados que hayan dicho anteriormente, en la hoja anterior. ¿De acuerdo? Aquí en el apartado presupuesto van a tener que rellenar las partidas presupuestarias y elegir con el desplegable. El recuadro que les hemos puesto ahí en rojo, el apartado de importe. Es importante que tengan en cuenta que se tienen que evitar decimales y signos de separación de miles. Muy importante en cualquier momento en este apartado de presupuesto, en la siguiente hoja. Aquí introducimos las actividades, pero en la siguiente hoja de presupuesto en cualquier momento pueden visualizar una tabla resumen del presupuesto de las actividades que hayan introducido en esta hoja. Pulsando en la siguiente hoja, en el botón de ver presupuesto, verían un listado. Ahora les vamos a poner un ejemplo de la tabla resumen del presupuesto. Pero para modificar esa tabla de resumen de presupuesto, en todo momento tendrían que volver a esta tabla de aquí de actividades, a esta hoja de actividades, para modificar los importes o las cuantías, y luego pulsar el botón de siguiente para que quedaran grabados y se mostraran en la siguiente hoja destinada a presupuesto. Ahora lo van a ver con un ejemplo que les vamos a poner. Importante, les recalcamos otra vez los botones de añadir partida y añadir actividad. ¿De acuerdo? Ahora pasaríamos a la hoja dedicada a presupuesto, en la que, muy importante ya tener en cuenta en esta hoja, el apartado de gastos de auditoría, que serán subvencionables hasta un máximo de 5% de la ayuda concedida, con un límite de 10.000 euros. Y lo mismo ocurre con el gastos de documentación justificativa. Estos también serán subvencionables hasta un máximo de 5% de la ayuda concedida, con un límite de 25.000 euros. Como les comentábamos antes, aquí tienen el botón de ver presupuesto, en el que, pulsando ahí encima, nos aparecería una tabla de resumen. Se la vamos a mostrar en el siguiente pantallazo. Como ejemplo. Recuerden que para modificar esta tabla de resumen tienen que volver a la hoja de actividades y modificar lo que estimen oportuno. Avanzaríamos, y esta es la tabla resumen. Como pueden ver, aquí estarían las partidas y los importes que hubieran puesto de ejemplo, y esto se vería en ver resumen dentro del botón presupuesto. Pasaríamos ya a los últimos campos del formulario destinado a recursos humanos. Este apartado, esta hoja número 12, deberá indicar el personal contratado en exclusiva y específicamente para la realización de las actividades asociadas al objeto de la ayuda, y también se les va a solicitar el resto de personal que va a participar en el proyecto. Como pueden ver, en el botón de añadir personal se añadiría todo el personal que necesiten incluir en esta hoja. Y muy importante, una vez que hemos llegado a esta hoja número 12, es donde tenemos la posibilidad de pulsar el botón de finalizar el formulario. Una vez que hayamos pulsado finalizar el formulario, llegaríamos al apartado o la hoja de firma, que es muy importante a efectos de revisión de la solicitud.
¿Qué nos puede pasar en esta hoja de firma? Pues nos puede pasar que si no hubiéramos rellenado todos los campos obligatorios, nos va a salir un mensaje diciendo en dónde o en qué hojas no tengo rellenados correctamente los campos obligatorios. Si lo hubiéramos hecho y todo estuviera conforme, pues evidentemente la herramienta le posibilita la opción de realizar la firma en ese momento por el representante legal. Esto téngalo en cuenta, puesto que la firma del formulario solo va a ser válida si lo hace el representante legal, ya sea entidad individual o en agrupación. Una vez que hayan efectuado la firma, que les vamos a poner un ejemplo de cómo se hace, pues la, la, la opción dentro del formulario es que ya es irreversible, puesto que la firma, una vez que hayan firmado y subido su documento firmado a la plataforma, el formulario ya habría finalizado y esta opción es irreversible, por lo tanto esa solicitud ya no podrá realizar cambios. Les ponemos ahora un ejemplo de cómo quedaría una firma. Una vez que ustedes hayan pulsado el botón de finalizar, accederían a esta pestaña de firma y les habilitaría la opción de firmar la solicitud. Ahora mismo, muy importante, tengan en cuenta que esta opción de firma se realiza a través de descargar el formulario que ven ahí y firmarlo de forma externa y volver a subirlo, como pueden ver aquí. Una vez que lo hayan firmado de forma externa, se adjuntaría ese documento en cargar resumen de su solicitud firmado y lo subiríamos ahí. Una vez que hayamos hecho eso, la solicitud ya quedaría finalizada, les aparecería un resumen de su solicitud con la hora de presentación y el número de expediente adjudicado, también una información del estado de su solicitud, y muy importante a tener en cuenta, o que lo tengan en cuenta, puesto que una vez que hayan finalizado esto, recibirán un correo electrónico a la persona de contacto que nos hayan indicado con el justificante de la presentación. ¿De acuerdo? Les ponemos un ejemplo de lo que van a recibir en ese justificante de presentación, que estará firmado por Fundación Biodiversidad. Recuerden que solo lo va a recibir la persona que esté de contacto. Muchas gracias por su atención. Con esto hemos acabado. Les volvemos a recordar los principales datos de contacto a tener en cuenta, tanto de este webinar como de otras cuestiones que les puedan ir surgiendo en el formulario. Tendrían dos datos de contacto a su disposición, tanto el mail de la Fundación Biodiversidad, que les ponemos aquí, como el mail o el teléfono de soporte CAU para la herramienta o todo lo que tenga que ver con la herramienta. Y con esto ya damos por finalizado. Pasamos a la parte de preguntas y damos por finalizado este pequeño tutorial. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, Roberto. Pues tenemos poquito tiempo, pero sí que me gustaría responder algunas de las preguntas que hemos recibido, porque algunas sí que se repiten, y también hacer hincapié en que, aunque no podamos responder ahora a muchas de las preguntas que nos habéis mandado, vamos a contestaros a todo, ¿vale? A través del correo electrónico. Algunas las hemos derivado al equipo técnico porque eran cuestiones más técnicas que del formulario en sí, pero sí que me gustaría hacer hincapié en una pregunta que se repite, y es si hay que adjuntar alguna memoria más allá de los campos del formulario. La memoria en sí está inserta en el formulario, o sea, no hay que adjuntar ninguna memoria aparte. Toda la documentación, toda la información que se os requiere, hay que completarla a través de los campos del formulario, ¿vale? Es verdad que hay un apartado que es adjuntar otros documentos, pero no está pensado para adjuntar memorias explicativas donde se complementen los mismos campos. La información se vuelca a través del formulario y esa es la memoria en sí mismo, el formulario, ¿vale? No hay que hacer nada aparte. También había personas que nos preguntaban un poco este tema de los colores que ha comentado Roberto. Salen cosas en rojo, salen cosas en negro. Sale cosas en rojo cuando son obligatorias. Normalmente, cuando avanzáis por el formulario y era un campo obligatorio, sale en rojo, ¿vale? Que sea obligatorio no significa que tengáis que aportar todos los caracteres que aparecen ahí.
los caracteres es una referencia máxima. Buscamos información concisa y adecuada a vuestro proyecto. Podría darse el caso que, aunque sea una información requerida, pues en el caso muy específico de vuestro proyecto no aplica, pues no pasa nada, se pone no aplica, para que no salte el rojo y se sigue avanzando. Pero sí que se os hace esta señal, tanto con el asterisco como con el color, para que no quede nada, para que no se escape nada, porque de hecho no os deja finalizar, como os ha comentado Roberto, el formulario si no habéis completado todos esos campos. Una Sí. puntualización, Irene. El campo en un primer lugar tiene el asterisco y va a aparecer en tono gris, pero si no se ha rellenado y se pasa de pantalla es cuando vuelva otra vez a esa pantalla le va a aparecer en rojo, pero por eso igual el lío de los colores, pero en todo caso tengan en cuenta que el campo obligatorio lleva asterisco. Si no lo han rellenado, llegan al final del formulario y no lo han rellenado, es cuando va a aparecer en rojo para que vayan a tiro fijo luego a rellenarlo, porque el rojo se ve evidentemente más que el negro. Y bueno, esas son algunas de las preguntas más frecuentes que hemos recibido en esta hora. Creo que vamos a cerrar aquí, vamos a contestar por ajustarnos al tiempo que teníamos previsto, agradecer a todas las personas que habéis estado al otro lado, repetiros que el vídeo estará disponible para que lo podáis ver, que también tenéis una guía del solicitante en la página web de la Fundación, y que esa guía del solicitante tenéis gran parte de este viaje a través del formulario, que esperemos que os facilite. Y por nuestra parte nada más. Daros las gracias, animaros a seguir trabajando en estos proyectos, a presentaros a la convocatoria, a enviarnos vuestras dudas y, bueno, y si hace falta, pues a volver a visualizar este webinar. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias.